¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta en la página de consultores especializados en psicología para poder realizar una nueva entrevista con un nuevo tema que tenemos para esta semana. No me gustaría iniciar sin antes hacer algunas recomendaciones generales que bueno, todo mundo sabemos, que es en relación a este tema de la pandemia que nos ha tenido bastante agobiados en estos últimos meses por todo lo que esto conlleva, ¿no? Un cambio en el estilo de vida. Y bueno, vuelvo a comentar lo que leí por ahí en un post que decía que todos somos asintomáticos hasta que una prueba demuestre lo contrario. Por eso debemos guardar la distancia con las personas y pues tomar las medidas de protección básicas, que ya sabemos cuáles son. Uso de cubrebocas si vamos a estar cerca de la gente, en espacios abiertos, constantemente lavarnos las manos, gel antibacterial. Y bueno, si tenemos que estar tratando personas, pues no nos caería mal unas caretas. Y sobre todo, y lo más importante, pues cuidar y proteger a los más vulnerables, que en este caso pues son los adultos mayores y los inmunodeprimidos en general, ¿no? Es un reto que como humanidad en estos momentos estamos teniendo y pues de aquí a que llegue una mentada vacuna, mientras tenemos que cambiar nuestro estilo de vida e ir sobrellevando todas las contrariedades que esto lleva. Y bueno, pues quiero decirles que estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos aquí a una persona que quiero muchísimo, que la estimo muchísimo y puedo decir que es mi mejor amiga. Espero también ella diga lo mismo. Mi mejor amiga y la super maestra Ángela Carmona. Maestra, muchas gracias por estar aquí regalándonos un espacio de tu valioso tiempo. Al contrario, Leti, ya sabes que para mí es también un orgullo participar en cada una de las cosas que haces, que me invites, representa para mí esta parte también de estar en contacto y, pues, ¿por qué no ponernos a reflexionar un poco sobre algunos temas que parecieran cotidianos? Sí, bueno, el día de hoy el tema de la familia creo que es un tema que ha venido a ser puesto sobre la mesa porque la pandemia ha venido a agudizar los problemas que ya como familia teníamos en los distintos aspectos, ¿no? Y bueno, me gustaría como retomar, tú que eres experta en el tema de familia. Primero y antes que nada, creo que lo más importante es conceptualizar. ¿Qué es la familia, maestra Ángela? Mm, Fíjate que lejos de considerarme experta, me considero curiosa de estas cosas que nos competen para construir en conceptos. Y sabes que creo que la OMS tiene por ahí un concepto de familia que en este momento se me escapa porque va como bastante tradicional, se enfoca precisamente a los roles que ya conocemos y que son cotidianos. Sin embargo, me gustaría, justo aprovechando la introducción que hiciste, replantearnos esta forma de considerarnos familia. Hay algunos autores, por ejemplo, que dicen que esto de ser familia depende de la relación entre personas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos um, convergencia, cuando nosotros estamos en tiempo y lugar conviviendo con ciertas personas, establecemos vínculos, generamos ideas de nosotros mismos, establecemos reglas que quizá ni siquiera son establecidas con formalidad, pero Ujú. todo eso nos da una retroalimentación de quiénes somos como grupo y a eso le podríamos llamar familia en las nuevas construcciones. Es decir, no habrá una familia probablemente que sea la ideal, como habíamos tradicionalmente hablado de las familias nucleares. Ujú. Yo creo que eso que mencionas, maestro, es muy importante porque hay una nueva configuración social en la cual justamente se ha venido a dar una transformación muy importante y de ahí que la familia haya tenido que vivir estos cambios y estos ajustes.
Y parte de eso, pues tiene que ver con la manera en cómo de hoy en adelante debemos aprender a adaptarnos y a reagruparnos. ¿Ok? Y tendríamos entonces que irnos un poquito atrás para saber cómo nos hemos construido, a qué nos hemos adaptado, y entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que construyo la realidad? ¿Cómo, para qué también? ¿Para quién? En este concepto de familia. Podríamos irnos a saber cómo sociedad configuramos la realidad, cómo en el lenguaje, en los símbolos, en la cotidianidad, en la interrelación, en los contextos, encontramos justo las herramientas para representar esto que llamamos realidad. En específico hoy, en el constructo, en el concepto de familia. Podríamos decir entonces que podemos como individuos irnos contando historias de nosotros mismos que nos dan cierta comodidad o cierta orientación en un momento. Así que lo que antes se llamó familia podría considerarse la respuesta funcional y pragmática a exigencias, sí, contextuales. ¿Recuerdas que en algún momento hablábamos sobre cómo la familia se había constituido justo etimológicamente por, por el concepto de servicio y daba cuenta de un grupo de personas que vivían bajo el mismo techo, bajo servidumbre o como esclavos, aunque también estaba la esposa, aunque también estaban los hijos del señor de la casa. Entonces había una organización, una jerarquización y la familia rendía a esta necesidad. Incluso, o por lo menos el concepto, incluso cuando hablamos de familias eh, en, en las sociedades agrícolas, vemos que el número de integrantes es mucho mayor que en las ciudades industrializadas, porque se responde justo a necesidades contextuales diferentes. Así que volvemos a preguntarnos, ¿sería pragmático continuar con los mismos conceptos de hace, no sé, 200 años, 100? Y quizá nos podría dar alguna apertura otra vez para contarnos esto de la posibilidad de concebir nuevos tipos de familias que respondan a los contextos actuales. Sin embargo, nos vamos otra vez a ¿para quién y para qué funcionan los conceptos de familia o las familias como en algunas otras épocas? Ahora que ya no tenemos entonces que responder a roles de trabajo, de producción tan, tan demandantes de fuerza física, las mujeres hemos incursionado en el mercado laboral. Esto entonces nos lleva a cuestionarnos nuestros roles dentro de la familia como tradicionalmente la habíamos propuesto. Dado que entonces se modifica el rol de la mujer y además existe tecnología y además el hombre también tiene que jugar un rol diferente para la adaptación, ya el rol de proveedor no es exclusivo de él. El número de hijos también disminuye. Existen los métodos anticonceptivos. Existe además en la mujer la posibilidad de ir a las universidades y por lo tanto de mirarse y ser vista de una manera distinta. Así, el feminismo hace presencia y entonces se modifican las necesidades contextuales de los miembros de la familia. Así que económicamente ya no responden a las mismas exigencias y como individuos tampoco. Sus roles entonces también se modifican. De ser
complementarios donde uno proveía y la otra se dedicaba a satisfacer las necesidades emocionales de los miembros de la familia, a cuidar, a proteger, etcétera. Ahora ambos quizás se vuelven proveedores. ¿Podrías decir, maestra, que entonces, por ejemplo, el querer vivir aferrados a un esquema de familia tan arcaico puede ser lo que en algún momento, por ejemplo, yo me caso, tengo hijos, y el querer seguir aferrada a tener la familia tradicional, pero a la vez tengo que salir a trabajar y creer que tengo que cumplir con ese rol de madre presente me hace entrar en conflicto? Quizás es por esta disyuntiva que se puede crear entre lo que pienso que debo ser y la necesidad de lo que me lleva a ser. ¿Tú has Por visto esto supuesto en que la sí. cuestión clínica? Claro que sí, sabes que es una de las demandas más sutiles, porque no llega una mujer diciendo, o incluso un hombre no llega diciendo, oye, me siento mal porque mi rol ha cambiado y ahora no sé qué creer y qué hacer porque estoy conflictuado con eso. No, es algo que, insisto, en el lenguaje está tan adentrado, dirían algunos de mis senseis de la maestría, son discursos colonizantes, colonizadores. No nos damos cuenta de que ahí están, pero los perpetuamos porque en la cultura hay mandatos. Entonces, a pesar de que nuestra comodidad está en juego, no sabemos por qué, porque creemos que debemos responder a un deberías. Y ahora yo soy una madre que trabaja, que estudia, y que debería además encargarse de la crianza de los hijos y del cuidado, recordemos, de todos los miembros de la familia, de los cuidados emocionales. Y físicamente, ni cognitivamente, supongo, nos da a veces para eso. Y entonces volvemos otra vez a estas cuestiones de género y a los mandatos. Y regresamos a la pregunta, ¿para qué podría ser necesario el perpetuar una idea de familia tradicional? Ujú, ujú. Sí, Y ya que, porque, ajá, te escucho. pero, es que creo, me viene a la cabeza, maestra. O sea, me viene a la cabeza cómo de repente, vamos a suponer, ¿no? Hay dos hermanos, cada uno construye su familia con hijos, el otro solamente con la pareja, y luego de repente viene como, pues es que tú no sabes lo que es la vida porque no tienes hijos. O sea, lo tuyo se invalida como familia porque no tienes hijos. Exacto. Y es ahí donde encontramos con estos discursos de modernidad, donde nos dicen que cambiar es lo in, que el progreso vendrá con el cambio, pero que se aferra en ciertas ideas a prototipos que ya no funcionan. Y te Ujú, digo, a lo mejor estará en nuestra invitación de hoy que las personas puedan pensar en su idea de ser parte de una familia y cuál es su rol y si ese estereotipo de familia o prototipo de familia hace que se sienta un poco incómoda y que se pregunte la razón. ¿A qué responde? ¿Es en ujú, realidad suya la necesidad? Y si no ujú, es así, quizá invitar también a nuevas construcciones, que eso es lo que nos ofrece la posmodernidad. Escucharnos, vernos y, como bien lo dijiste, validarnos unos a los otros. Así que no habría una familia ideal o como prototipo único y absoluto. ujú, ujú. Podemos pensar en familia, en que yo vivo en una familia, si a lo mejor no vivo con mi familia nuclear, pero llego a un lugar donde me uno a un círculo de amigos y ellos dan este soporte emocional. ¿Eso puede entenderse como familia? Por supuesto que sí. En este nuevo concepto que ofrecíamos al principio, decimos que las personas establecen lazos de soporte, de apoyo, y eso puede considerarse familia. Puedes incluso vivir en una casa tú sola, pero tener una red en que en algún momento tú te sientas frágil, vulnerable o incluso, no sé, enferma y puedas llamar a alguien y esa persona te apoya, te lleva al médico, te acompaña o te da el soporte que tú necesitas y tú lo consideras tu familia. Ya está. ¿Pueden entonces las personas constituirse?
en unicidad y ser familia con otras que a lo mejor también viven en unicidad. Así que ya ni siquiera necesitamos cohabitar, con relacionarnos Ok. es suficiente y tener esa función de apoyo y de soporte. Entonces, podemos entender si nos abrimos al cambio con esta posibilidad, podríamos entonces concebir diferentes tipos de familia en que ya no hay roles predefinidos. Es decir, el hombre no solo será proveedor, la mujer no solo será proveedora. Llegarán a negociaciones en que puedan dividirse las cuestiones de la casa, las cuestiones de los dineros, la economía, que es Ujú, muy importante, y puedan elegir. ujú. A lo mejor a un varón le gusta y le encanta y le fascina porque es muy detallado y le gusta la planchada, así con la plancha. Y También. sí, y pueden entonces, él le puede decir, ¿sabes qué? Yo disfruto haciendo esto, yo lo hago, pero odio lavar los trastes. Es más, odio trabajar 5 días a la semana. Yo quiero trabajar solo 4 y con esos, con lo que gane y con lo que ganas tú, podemos a lo mejor organizarnos, pero yo plancho, que tú odias planchar, ¿no? El Ujú. caso es eso, que podamos llegar a negociaciones para hacer la construcción de familia que me acomoda. Y entonces poder validarla, justo como decíamos al inicio, ¿no? Como es una construcción social, a veces estamos tan enganchados con la idea de la familia como única, valiosa y protectora forma de trascender que invalidamos todo lo demás. Entonces, si pudiéramos hacer esta flexible posibilidad hecho, o sea, si lo pudiéramos llevar a la pragmática, cabríamos todos. Sí. Digo, porque al final de cuentas hay muchos casos, clínicamente creo que nos ha tocado lidiar con varias circunstancias complicadas en las que la familia de origen no es el mejor lugar para estar. Así es, Entonces, y para las personas pesa muchísimo eso, el pensar en que la familia de sangre no es el principal soporte, pero entonces tenemos que aprender a plantear otras alternativas. exacto. Y eso nos beneficiaría, que no descartamos que existen familias que satisfacen todas las necesidades del individuo, que tienen relaciones muy sanas y que eso es excelente. Pero imagina qué enriquecedor sería que consideráramos que no es lo único. Entonces podríamos abrir una gama, un abanico de posibilidades maravilloso, donde no solo tengo a mi familia consanguínea, sino también a mis amigos, a mis Ujú. ex compañeros que se volvieron amigos. Y a veces decimos, no, los amigos son los hermanos que se eligen. Eso Sí, es bellísimo, porque nos abre muchas posibilidades. Quizá geográficamente no puedo estar cerca de mi familia, pero estoy cerca de personas que quieren estar conmigo como familia. Y entonces estamos bien. bien. Maestra, bueno, antes de continuar, a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra página, pueden escribir dudas, preguntas, comentarios, saludos. Los podemos estar viendo aquí en vivo y en directo. Algún saludo a la maestra Ángela y a su trabajo que ella realiza. Adelante, pueden escribir y aquí van apareciendo en la página. Con todo gusto, si son preguntas. ¿Sabes qué sería Oye, muy bello, Marta? Que dime, nos maestra. pudieran decir si ellos conocen tipos de familia, a lo mejor nos dicen de alguna que no y nos enriquecemos. Sí, sí, es interesante porque creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia de lo que entendemos por familia, ¿no? Por la forma en cómo crecimos, por la forma en donde nos criaron. Y también hemos tenido otras experiencias diferentes que nos confronta justamente con la realidad que estamos viviendo actualmente, Y es ¿no? eso, maestra, Maestra, preciso. tengo otra Vale. pregunta. Ujú. Eh, entonces, si esto es lo que vamos entendiendo por familia, ¿cuáles son los retos que la familia tiene en estos momentos o el nuevo modelo de familia que nos propones, maestra?
ante la sociedad actual, ante la circunstancia actual que estamos teniendo. ¿Sabes que hay ante esta posibilidad de romper con los esquemas sólidos o rígidos de familia, quien tiene miedo de que se termine disolviendo la familia como tradicionalmente se concebía? Pero me regreso otra vez. ¿Para quién es funcional mantener esa idea como única? ¿Para quién sería benéfico utilizar una nueva construcción, flexibilizarnos? Y creo que Pues, ese sería el mayor reto, que como ujú, individuos que somos quienes formamos la sociedad y al final somos quienes terminamos señalando, descalificando o corroborando que algo es posible en la práctica o no, pudiéramos, no sé, hablar, pensar en voz alta sobre las bondades de aperturar posibilidades nuevas. O ujú, no sé, a lo mejor también hablar sobre sus prejuicios, perdón, perjuicios. también. Eh, Aquí yo creo que lo más importante será como pensar en qué es lo que quiero y qué es lo que yo elijo también, ¿no? Porque creo que hay algún asunto que tiene que ver con elección. Por supuesto. Sabes, maestra, que cuando te das cuenta de que estás en un ámbito que te ha maltratado, primero es muy valiente reconocer que te ha maltratado y que decides ya no estar ahí, para poder, por ejemplo, irte a vivir solo. Sin embargo, como la economía es, y más en este tiempo que como bien dijiste, nos requiere y nos exige adaptación, no solo por el COVID, sino también por nuestras construcciones de pensamiento y de creencia y de crianza, nos vamos a vivir solos, no nos alcanza, dimos Ujú. vivir con un Sí, un roomie, que en ocasiones o es con dos. la solución para mucha gente joven, por ejemplo, ¿no? Entonces imagina que tú tienes todavía este sólido y férreo arraigo a tu familia sanguínea y ellos tienen medidas expulsivas y entonces tú desprecias a tu roomie porque no es tu familia y te han dicho que no debes confiar en una persona que es ajena porque no es tu sangre, nadie te va a querer como tu madre y todas esas cosas que muy probablemente puedan funcionar en algunos casos Ujú. y en otros puedan perseguirte y lastimarte e impedirte formar un vínculo sólido, amable, transparente con otra persona, aunque no compartieran genes, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que siempre nos han metido mucho en la cabeza a todas las personas en general, que lo más valioso, lo único que tenemos en la vida, lo que nos va a sacar adelante, que debemos aguantar lo que pase, es el interior de la familia. Y creo que eso nos expone. Sí, y te digo, yo no niego que pueda haber familias que sí funcionen con esa verdad y que qué belleza, pero también puede haber otras posibilidades y puedes formar lazos de hermandad, de confianza, de bondad con otras personas. Y pensar en eso, y te digo, ¿no? Incluso viviendo sola, es bello poder pensar en esa posibilidad, que como posibilidad incluiría que en algún momento pudieras decir, no, ya no me satisface, ahora quiero vivir en pareja. Quiero vivir en pareja con alguien del sexo opuesto porque vamos a hacer una pareja heterosexual. No, quiero vivir con una persona que sea del mismo sexo y formaremos una pareja homosexual. Ah, pues ahora queremos adoptar. Ah, vamos a hacer una familia homoparental con un hijo o con dos, con los que se pueda. Quiero ser una familia uniparental, monoparental, y entonces yo sola adoptaré a un peque, o a dos, o no sé, ¿no? Quienes, cuantos la realidad y mis posibilidades me den. Quiero ser una familia compuesta, una familia extensa. Ah, pues entonces viviré con mi abuela, con la abuela de mi esposo, y con otros familiares. Ah,
no puedo criar a mis hijos, pero mi tía sí puede. Ah, pues entonces ella se va a encargar de la crianza de mis hijos. Y serán una familia, y a lo mejor yo estaré lejos y seguiré siendo parte de esa familia porque les hablo, porque mando dinero, porque tengo un vínculo aún con ellos establecido. Y así es como se dan posibilidades diversas para seguir llamando familia a la forma en que nos vinculamos con las personas y tomamos jerarquías, tomamos roles, tomamos responsabilidades y recibimos retroalimentación, bondades y crianza. Bien, entonces, ¿qué elementos se necesitan para pensar que la relación, por ejemplo, que tengo contigo puede ser entendida como familia? ¿Cuáles serán como esos componentes? Creo que sería el nivel de vinculación que tengamos. Tú y yo, por ejemplo, nos ponemos una etiqueta de mejores amigas, no solo Uh -huh. amigas, mejores amigas. Y entonces nos relacionamos de cierta manera. Si tú y yo tuviéramos una relación de hermandad, nos vincularíamos de una manera más estrecha, quizá. Yo le diría quizá a alguna de tus parejas, o te pediría que conste, tiene que ver con mi estilo de crianza, que me presentaras a tus parejas antes de andar con ellas, porque tienen que pasar por el visto bueno, ¿no? Porque tendríamos otro tipo de roles y Sí. otra manera de distribuir nuestro poder y autoridad. Y entonces nuestro vínculo tendría esos matices particulares. Que de alguna forma pasa, pero está bien. Entonces, Pero eso bien. es de acuerdo a nuestra idea de lo que debe ser la familia, vamos soltando o vamos amalgamando, vamos transformando eso que creemos que debe ser. Y si nos acomoda, creo que esa es la médula. Si nos acomoda, vamos por ahí. Pero si no, vamos transformando, vamos haciendo, vamos abriendo posibilidades, vamos abriendo caminos para hacer cambios. Entonces, esta sería tu sugerencia, maestra, para que las familias que ya existen o las familias que ya tenemos eh, puedan funcionar, la apertura al cambio. Creo que primero hacer una reflexión sobre cómo es que creo que las cosas tienen que estar en esta situación, en esta condición y en este estado. ¿Cómo es que yo llego a la conclusión de que eso es lo que tiene que ser, de que ese es el modelo a seguir? Y después, sí, si yo llego a la conclusión de que eso en realidad no es mío, o sí, yo lo creí en algún momento, pero hoy ya no me funciona, empezar a observar para dónde sí, porque ojalá que fuera tan sencillo como hoy me doy cuenta y hoy mismo las cosas cambian. Pues no, puede que aumente nuestra frustración cuando nos damos cuenta de que no es como quisiéramos, pero que tampoco tenemos ni la más remota idea de cómo sí quisiéramos. Entonces es un reaprendizaje que inicia como simiente en la posibilidad de creer que existen nuevas opciones. Bien, me encanta escucharte porque es como un nuevo replanteamiento. Definitivamente es una cuestión donde o evolucionamos o perecemos. Sabes que ojalá pareciera esta necesidad de perpetuar las cosas que responden a otro momento, a otras necesidades, y que pudiéramos tener el valor de querer aprender a hacer, a pensar, a posibilitar cambios, aunque fueran chiquitos, ¿no? Dice mi sensei, cambios modestos. Y eso nos puede ir llevando a cosas grandes. Dicen que Roma no se hizo en un día, ¿no? Ujú. Así es, sí. Yo creo que definitivamente tenemos una tarea impresionante y quizá lo recomendable es que si sentimos que por ahí viene como una parte esencial pues de los conflictos que se vienen generando a lo mejor en familia o en nosotros mismos y que el origen está en la forma en cómo nos relacionamos en casa, pues nunca está de más pedir ayuda profesional. Sí, por supuesto. Y pensar en que a veces la familia te dice que las cosas tienen que ser de cierta manera. Y si tú crees que no, explora,
te vas a equivocar quizá, pero te garantiza que puedes hacer cosas diferentes y encontrarás lo que sí pueda, con lo que sí puedas caminar con comodidad, ¿no? Lo tuyo, lo mío y lo nuestro sería único. No tiene por qué parecerse a otra cosa, aunque si se parece y a ti te gusta, excelente, A todo dar. sí. Oye, maestra, mira, aquí Mari Jaime dice, hola, buenas tardes, un saludo afectuoso para ambas. Siempre un placer escucharlas. No sé si la recuerdas a ella. Sí, Mari, cómo Este, no. Sí, un y saludo para ella. Vera Saraí se estaba riendo hace un momento, creo que de esta parte donde te tengo que presentar todas mis parejas, entonces, creo que era de eso, de lo que se estaba riendo. Este, Maestra Ángela, pues yo te agradezco tu tiempo. Creo que nos queda mucho para la reflexión. Creo que definitivamente no podemos vivir arraigando, aferrándonos a cosas que simplemente no pueden permanecer porque todo cambia, ¿no? Y creo que dicen por ahí que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí se puede evitar. Y si de alguna forma nos reconfiguramos para entender nuevas formas de vivir y de compartir, pues el sufrimiento sería mucho menos, ¿no? Al final, si no te gusta el sufrimiento, pues podrías levantar la cara, voltear y ver qué posibilidades tienes, evaluar cuáles son a las que sí puedes alcanzar, porque habrá otras que definitivamente no sean para nosotros. Y, ¿por qué no? A lo mejor hasta pensar en que no hay nada hecho, eso me abre la posibilidad de que pueda incursionar y empezar algo nuevo, ¿no? Dicen Así que no es. hay nada nuevo bajo el sol. A mí me gusta pensar que podemos hacer cosas diferentes. Así es. Amiga, gracias por tus conocimientos. Perdón, maestra Ángela, gracias por tus conocimientos. De verdad, creo que nos viene a hacer pensar, a reflexionar ahorita en estos momentos donde nos tenemos que replantear el mundo. Y esto incluye todas sus áreas. Sí, exactamente. Ojalá que no solo tú y yo podamos quedarnos con esta semillita de que puede haber cosas que parecieran estar dichas, pero que al pasar a través de nosotros puedan tener la posibilidad de verse, de decirse, de actuarse, de pensarse levemente diferentes. Y a lo mejor nos encontramos con sorpresas. Claro que sí. Maestra, muchas gracias. Al contrario, un abrazote. Gracias, hasta luego. Cuídate.